Converso a esta hora con el presidente de Confiep, el señor Jorge Zapata Ríos, que emitió hoy el gremio, junto a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, un comunicado llamando la atención de la autoridad, pidiendo una solución dialogada, conversada para el tema minero. Señor Zapata Ríos, bienvenido a Latina, gracias por su tiempo. Buenas noches, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, ¿cuál es la línea de Confiep? ¿Cuál es la conclusión de Confiep de lo que hemos visto en el Congreso? Finalmente no se aprobó esta ley que se intentaba sacar a las carreras, que tenía un elemento de presión en la calle, que todavía estamos viendo algunas consecuencias que ya la ciudadanía empieza a sentir en carne propia, como los bloqueos de carretera. ¿Qué han querido hacer hoy con este pronunciamiento, con este comunicado conjunto con los trabajadores? Bueno, en realidad el comunicado salió ayer, lo redactamos antes de que, y salió antes de que se archivara el predictamen de la Comisión de Energía y Minas. Saludamos que se haya archivado, que varios congresistas hayan votado en contra porque era una ley improvisada e inconveniente para el país. Sin embargo, ahí no ha quedado la cosa, ¿no? Vemos la reacción que han tenido los mineros ilegales con estas tomas de carreteras. Se han agudizado porque ellos mismos han dicho que van a radicalizar su protesta, ¿no? Entonces estas tomas que ya venían de días atrás se han radicalizado y eso no lo podemos aceptar. Creemos que esto tiene que levantarse, están incurriendo en delito y están quitándole la libertad de tránsito a la gente, la libertad de trabajo, la libertad de empresa, una serie de libertades que la Constitución garantiza. Y no nos olvidemos que los derechos de cada uno, todos tienen derecho a la protesta, por supuesto, pero los derechos de cada uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y esta gente se está olvidando de que están atropellando los derechos de los demás. Ahora, señor Zapata, en esta situación de conflictividad, en esta situación de bloqueos, ¿cómo ha visto usted la reacción del gobierno? Algunos dicen el gobierno está hablando a baja voz, el gobierno no está mostrando la suficiente fuerza como para persuadir a los mineros que están tomando las carreteras de deponer esta situación. ¿Cómo ha visto usted al ministro del Interior, al premier, a la presidenta? Mire, el problema es que hace mucho tiempo, y no es solo de este gobierno, que las protestas toman las carreteras, interrumpen el tránsito, interrumpen la vida de los ciudadanos, interrumpen su derecho al trabajo, su derecho a comerciar, su derecho a emprender, todo lo que hemos dicho, y no se hace nada. Hace mucho tiempo que ocurre eso. Hay una ley que sanciona como delito la toma de carreteras, pero ningún gobierno hace nada. La justicia tampoco hace nada, no se le somete a justicia a los líderes de estas tomas de carreteras. Entonces, ante tanta impunidad, siguen pues las tomas de carreteras al gusto de cada uno de los protestantes, ¿no? Pero, ¿cómo ve allí la actitud de los ministros de Estado, del ministro del Interior, que coordina la policía? Deberían actuar con más firmeza. Porque tampoco hemos escuchado declaraciones, porque tampoco hemos escuchado, por ejemplo, o no hemos visto autoridades trasladarse a la zona del problema. Quien reporta es Sutran, digamos, un ente técnico que te dice, oye, esos son los puntos de bloqueo. Pero ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que, por ejemplo, ya sintamos las consecuencias en el incremento de precios de algunos productos que vienen del sur? Digamos, ¿esto es algo que ustedes monitorean? ¿Esto es algo que ustedes de alguna manera quieren llamar la atención sobre estas consecuencias colaterales, podríamos decir, de la protesta? Sí, por supuesto, eso se va a dar, va a ocurrir, que van a haber incrementos de precios. Ya empezaron a escasear algunos productos en Arequipa, en algunas otras ciudades del sur, y esto sí lo monitoreamos, estamos en contacto, en coordinación con las cámaras regionales y con los representantes del empresariado en estas zonas. ¿Qué tenemos que esperar? No deberíamos esperar nada, deberíamos actuar de una vez. Correcto, y claro, este llamado cae directo, calza con la situación del gobierno al que no se le ha visto firme y ustedes dicen deberían tener más firmeza para abordar la situación. Ahora, estamos también ante una situación
a la que algunos dicen solo el diálogo va a entregar una nueva ley de formalización minera. ¿Tiene que haber condiciones para el diálogo? ¿Cómo tiene que ser esta situación? Y no estamos, le pregunto a usted, pateando el problema de la minería informal, ¿no están todos más bien lavándose las manos? Mire, se necesita una ley de micro y pequeña minería y minería artesanal, ¿ya? Pero se necesita una ley consensuada, trabajada con tiempo, una ley técnica, una ley que recoge el aporte de los conocedores, y una ley que sea fruto de un consenso entre ejecutivo y legislativo y con la participación de la sociedad civil. Eh, y tenemos que en esa ley ya acabar con estas eternas prórrogas de plazos para formalización y de una vez colocar una norma que les permita y obligue, no solo les permita, y obligue a los informales a formalizarse y cumplir ciertas condiciones que la ley y los reglamentos respectivos los establecerán, ¿no? Pero de que se necesita la norma, se necesita, pero tiene que ser fruto de un análisis técnico y para que salga una norma de calidad, no la norma que se quiso sacar hace unos días o el día de ayer por parte del presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, ¿no? Ahora, señor Zapata, entendiendo que el gremio que usted dirige contribuye casi el 70% del PBI nacional, la CONFIEP agrupa a sectores económicos que están allí representados, que tienen esta fuerza de contribución a la producción nacional. ¿Cómo está viendo el trabajo del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes? Estamos próximos a 28 de julio, se espera un mensaje de la presidenta Boluarte. ¿Cuál tiene que ser el norte en el próximo pronunciamiento que escuchemos? En el mensaje de 28 de la mandataria, en lo relativo a la economía, a la producción nacional. Mire, nosotros necesitamos como país formalizarnos. Somos un país con excesiva informalidad. En el empleo tenemos más de 70% de informalidad. Tenemos informalidad en la construcción, en el transporte, en el comercio y por supuesto en la minería, que es el tema que nos ocupa hoy día y el cual es el más álgido, ¿no? Es el tema más preocupante porque la informalidad muchas veces se mezcla o se quiere disfrazar la ilegalidad de informalidad y son cosas diferentes. Pero vamos a la informalidad. Para que haya mayor formalidad en el país necesitamos destrave, necesitamos facilitarle las cosas a la micro y pequeña empresa para que puedan formalizarse sin tener que tener tantos requisitos y sin que los agobien alguna serie de instituciones como la SUNAT, las municipalidades, la SUNAFIL, etc. Entonces ese paquete de destrave es importante, urgente. Lo había iniciado el ministro anterior y el ministro Pérez Reyes se comprometió a continuarlo. Así que esperamos que eso le dé impulso para que eso continúe a la marcha que se había iniciado. Dos, necesitamos resolver nuestra brecha en infraestructura. Tenemos un déficit de infraestructura tremendo. Tenemos malas carreteras, malos hospitales insuficientes, malos colegios y tenemos una incapacidad como Estado para hacer las obras en tiempo adecuado, ¿no? Las hacemos tarde, mal y nunca, y tenemos hoy día cerca de 44.000 millones de soles en obras paralizadas y más de 2.500 obras paralizadas a nivel nacional. Esa atrofia que tenemos para hacer obra pública tenemos que superarla. ¿Cómo la debemos superar? A través de nuevos mecanismos que han funcionado mejor, como las asociaciones público-privadas, las obras por impuestos, proyectos en activos, y esos mecanismos de concesiones, claro. Y entonces hay que comprometerse a fortalecer esos mecanismos porque la obra pública tradicional ya hemos visto que no ha funcionado. Ahora, esta agenda que usted me está delineando en dos puntos, ¿no? La lucha contra la informalidad, el destrave, digamos, atacar la tramitología y por otro lado hacer obra pública, construir bien, hacer incluso más APPs, inversión privada, infraestructura. Me suena la agenda de José Salardi, el ministro que fue expectorado del gobierno, ¿no? ¿Tienen la esperanza de que el actual ministro Pérez Reyes continúe esa agenda? Ese tiene que ser el compromiso de la presidenta, porque en todo caso, si no,
por qué lo sacaron, ¿no? ¿Han llegado a alguna explicación ustedes para saber por qué salió finalmente José Salardi? Mire, efectivamente es la agenda del ministro Salardi, pero el ministro Pérez Reyes se ha comprometido en varias oportunidades, en varias reuniones a continuarla, ¿no? A nosotros tampoco nos explicaron y nunca entendimos la salida del ministro Salardi, así que no puedo especular al respecto porque nunca supimos qué pasó. Bien, pero efectivamente la agenda es esa, ¿no? Y otro punto de la agenda es los 64.000 millones de dólares que tenemos en proyectos, en reservas comprobadas, que no están todavía explotándose, en proyectos mineros formales que cumplen con las normas ambientales, cumplen con las normas laborales, y que hay que impulsar, que hay que sacar adelante. Hoy día los proyectos mineros, desde que se inician los trámites hasta que comienzan a operar, pasan 13, 14 o 15 años, lo cual es demasiado, ¿no? Y mientras tanto, la informalidad o la ilegalidad, que es peor, simplemente va, invade y empieza a explotar al día siguiente, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia y por eso es que tenemos invadido nuestro suelo por economías ilegales y minería ilegal y depredando el medio ambiente y destrozando nuestra Amazonía, ¿no? Entonces, esta agenda de promover las inversiones mineras también es importante y promover todo tipo de inversiones y para eso, para promover todo tipo de inversiones necesitamos reglas de juego claras, que el Estado respete los contratos, respete los arbitrajes, respete las sentencias que se dan o los laudos que se dan en los arbitrajes. Y una serie de, de procedimientos o de comportamientos que tiene que tener el Estado para atraer inversión. Correcto. Jorge Zapata, presidente de Confiep, ha estado con nosotros comentándonos un poco su percepción, la percepción del gremio de la empresa privada. Le agradezco, señor Zapata, por su tiempo. Muy buenas noches.